Vamos a dar inicio al estudio del conflicto de los siglos, el capítulo 3. Se titula Una era de tinieblas espirituales. Vamos, antes de iniciar con el estudio, vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer la oración. Padre Todopoderoso, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra, y este estudio del conflicto de los siglos te pedimos que lo dirijas y que tú nos guías, y que todos los que están mirando este estudio, que también se gocen y que también ellos siempre vayan a ti para poder abrir este libro poderoso. Te lo pedimos en tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4 y 7. Pero voy a comenzar a leer desde el 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, ni en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y el 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Así es de que aquí Pablo claramente nos dice que iba a venir la apostasía y que ya estaba introduciéndose el hombre de pecado. Sabemos que cuando los apóstoles en el primer siglo era la iglesia pura, hemos leído anteriormente, y cómo en el transcurso de la historia llegamos al siglo IV, en el año 313, 300 adelante, vemos cómo el cristianismo quiso al paganismo ganarlo, o quiso que se convirtieran, pero cómo el paganismo vino a paganizar el cristianismo. Cómo el enemigo ha trabajado fuertemente para que todo el cristianismo que quiera buscar en la palabra de Dios, y cómo él trae las falsas doctrinas. ¿Qué es lo que estamos aquí mirando? Sabemos que en el tiempo de Constantino, él mezcló la verdad con la mentira, y es lo que estamos viviendo en estos tiempos. En un sentido más, el hombre de pecado es Satanás mismo. ¿Por qué? Porque él trató de oponerse a Dios, quiso ser como Dios y que lo adoraran como Dios. Pero él, como no lo puede hacer porque es invisible, tiene un representante en la tierra para poder hacerlo. Así es. Busca personas, busca cosas, busca ídolos, busca lo que encuentre para poder él ser adorado. Y a veces caemos en esa trampa. La apostasía es voltearte completamente, media vuelta, y darle la espalda a Dios. No es poquito, es todo completamente. Apostasía es estar en contra de lo que Dios ha dicho, en contra de lo que Dios quiere que haga yo, en contra de lo que Él espera de mí, y en contra de aún de las bendiciones que tiene. Yo me volteo completamente y le digo a Dios, no quiero saber nada más de ti. Fíjate que aquí como este vicario o el papado viene a ser cabeza de la iglesia. O sea, cómo tomó el control de que él es cabeza de la iglesia aquí en la tierra. Y sabemos que el que es cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es la cabeza y el cuerpo son todos los miembros de la iglesia. Pero aquí Él toma el control como si fuera Dios. O sea, cómo aquí introduce esa manera de poder dirigir y que a Él lo vean como cabeza de la iglesia, como Dios en la tierra.
Siempre ha pasado y va a seguir pasando hasta el fin. Cuando una iglesia apostata de la fe, siempre va a usar el poder civil para ayudarse a hacer las cosas que quiere hacer. La apostasía en aquel tiempo no podía continuar hasta que agarró poder civil del gobierno y así preparar el camino para que se hiciera la imagen de la bestia. Hay algo bien interesante en este tema, cómo se introdujo la apostasía a través de este poder político-religioso que tomó control. Como dijiste, Satanás no puede él ser la cabeza de la iglesia, pero él está atrás de ese poder, dirigiendo a los que están dentro, porque dice que este poder es un poder político-religioso que viene desde los tiempos, desde Daniel, que es lo que nosotros nos indica, de los reinos terrenales. Entonces ellos vienen trayendo estas falsas doctrinas de los dioses paganos, el día del sol. ¿Cómo ellos adoran? Dice que antes adoraban al sol, ahora dice que adoran el día del sol. O sea, es lo mismo, viene siendo nada más, antes era el dios sol, ahora es un día, el día del sol. Bueno, también este día se ha cristianizado diciendo que es el día de la resurrección. En el tiempo de antes el día del sol era el día del sol regular, estaban adorando la naturaleza. Y todos los pueblos, desde que comienza la civilización, la raíz de Caín, empezaron a adorar el sol. Es más, ¿de dónde sale el sol? Del lado este. Y la mayoría de los pueblos estaban para allá. Los pueblos paganos, la maldad, siempre, casi siempre, estaba situada al lado este. Fíjese que en Daniel, si gustas leerla, Daniel, tienes ahí el libro de Daniel 7:25. Daniel 7:25 es un libro que nos dice que... Aquí lo tengo. Ok, Daniel 7:25. Si gusta leerlo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Quiere decir que ha cambiado los tiempos y la ley. Bueno, dice pensará. Pensará. Pero vemos ahorita qué día es el día que hacen culto las iglesias cristianas. La mayoría. La mayoría. Los domingos. Los domingos. Es más, los calendarios ya están siendo cambiados. En mi trabajo el día termina, la semana termina el domingo, no termina el sábado. Otra de las cosas que hemos visto, el calendario, ¿cómo se llama? El que nos rige ahorita. Es el calendario gregoriano. Y dice que el que lo hizo fue el Papa Gregorio. O sea, quiere decir que esto va caminando de una forma como Daniel, en Daniel 7:25 nos explica claramente, de que hay un poder que tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y vemos que ya el camino está por ahí. Y vemos cómo lo está introduciendo a través de toda la gente ahorita, ya está acostumbrada a ir los domingos al culto. Iglesias cristianas que son, dicen que es o sea, son los que están dentro de las iglesias que deberían de guardar como está en la Biblia, que es el día del Señor, que dice que es el sábado. Entonces sabemos claramente de que están cambiando todo lo que se refiere al día de la adoración. Ahora, ¿cómo puede volver este poder a subir? La única forma es de oscurecer la palabra de Dios, de que la gente se conforme con lo que le digan sin estudiar. Eso es oscurecer. Mientras tú dejes que otro te diga y tú no compruebes con la Biblia lo que están diciendo, no importa quién sea, tú vas a estar a la merced de lo que ellos digan. Y cuando ellos digan y se queda así, y es
contrario a la Biblia, contrario a lo que Dios quiere, se está oscureciendo este mundo. Precisamente eso es lo que ha querido el papado, de que desaparezca, de que desapareciera en ese tiempo la Biblia. Por eso se le llama el tiempo de oscuridad. ¿Qué es lo que estaban haciendo en ese tiempo? Dice que ellos destruían las Biblias. Nadie podía traer una Biblia en la mano, ni tampoco ir y llevar el mensaje con la Biblia, porque ellos, el que lo encontraran, era pena de muerte, lo encarcelaban, o había muchas personas que lo hacían de una forma más cuidadosa. Hemos estado viendo precisamente los valdenses, cómo ellos tenían que grabarse partes, porciones de la Biblia, para cuando salían a llevar el mensaje, ellos tenían de memoria, y dice que también hacían escritos y los traían escondidos debajo de su ropa, o a veces escritos en las partes que venían cubiertos con la ropa. O sea, qué interesante de que ellos se preocupaban por llevar y permanecer en la verdad. Ellos no tuvieron miedo a las consecuencias de lo que podría sucederles. Ahora, la importancia de saber capítulos de la Biblia, no versículos, capítulos completos, es una importancia tremenda para nosotros hoy también, porque podemos testificar sin traer nada en las manos. Va a llegar un momento que no vamos a poder usar la Biblia, se está notando ya. Lo que nos dicen queremos que sea aceptado. Entonces, se aprendían capítulos completos, 3 capítulos completos de la Biblia, 4. Los niños se aprendían capítulos completos, porciones grandes de la Biblia, y las escribían, y las escribían, y las escribían. La repetición es algo que nos va a hacer que nosotros nos acordemos de las cosas. Repetirlo en la mañana, repetirlo a mediodía, en el camino. ¿Qué dice que hicieran con la ley de Dios? Repetirla. Y no se les iba a olvidar. Fíjate que los valdenses buscaron la manera de cómo llevar el mensaje a la gente que quería escuchar la verdad. Dice que ellos compraban mercadería, compraban cosas de plata, el comercio, y buscaban de tener una relación con las personas, y al mismo tiempo ya los veían como comerciantes, pero podían llevar el mensaje. Qué importante va a ser cuando llegue ese momento donde no podamos cargar nuestros libros, nuestra Biblia, y si nosotros ahora nos preparamos y grabarnos porciones, capítulos completos sobre la palabra de Dios, y sobre todo los eventos finales. Por ejemplo, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, los eventos el mensaje de los 3 ángeles, grabarnos, por ejemplo, una porción de la Biblia, y después no la vamos a ocupar, porque el Espíritu Santo nos ayuda a estarnos recordando lo que vamos a hablar con las personas correctas, que nos va a poner, porque para llevar el mensaje tenemos que orar, hermanos, y el Espíritu nos va a llevar y nos va a guiar a los lugares donde estén esperando el mensaje, y vamos a ver que esas personas van a estar dispuestas a escuchar. Y este mensaje que nos está hablando del capítulo 3, del tiempo de la oscuridad, del tiempo que quisieron desaparecer las Biblias y que la palabra de Dios no se llevara. Por eso la iglesia le ha funcionado, al papado le ha funcionado de tener el control de la mayoría del cristianismo, entre comillas, porque los tiene confundidos. ¿Y saben por qué? Porque las personas que se congregan en las iglesias no investigan por su propia cuenta si en realidad le están predicando la verdad o la mentira, hermano. Es triste lo que estamos viviendo en este tiempo. En realidad, la Biblia va conectada con la historia del mundo. En el siglo VI, el papado es establecido completamente. ¿Y qué es lo que pasa de ahí en adelante? 1260 años, según la Biblia. Los cristianos eran forzados a escoger su integridad o aceptar las ceremonias de adoración.
a un calabozo o su casa regular. Lo malo es que muchos recibieron el hacha y fueron muertos. Esta persecución precedía una anterior. ¿Te acuerdas cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y predicaron el Evangelio? Sí, en el día de Pentecostés. Bueno, no se menciona otra persecución, comenzó una grande persecución. Y ahí fue donde el apóstol Pablo se convirtió. Ya el pueblo de Dios había sido perseguido y sigue siendo perseguido. Las cosas que pasaron volverán a pasar. Y ahorita estamos viendo del siglo VI. ¿Qué nos espera ahora? ¿Otra vez? Sí, como comentabas, esa persecución de 1260 años, que de ahí dice que cuando los emperadores le dejaron el poder al papado, eso fue en el año 538 de nuestra era, y cómo se termina precisamente con la guerra de Francia, en el tiempo de la guerra de Francia, en el año 1798, cómo se llevó a cabo con esa, le llaman la Santa Inquisición. ¿Qué tiene de santo esto? Y todavía hasta la fecha el Papa anda pidiendo perdón en Canadá, fue a los lugares donde estaban donde se encargaban de hacer la Inquisición, donde mataban a las personas. Simplemente los circos romanos, donde aventaban las personas y toda la gente viendo los estadios, cómo destruían a los verdaderos cristianos. Pero verdaderos cristianos que estaban preparados para enfrentar y morían cantando o quemados. Vemos cómo se cumplen las profecías en ese tiempo de la oscuridad, el tiempo el tiempo del papado. O sea, cómo Dios permite que estas cosas se cumplan para poder rectificar y hacer el juicio, que lo vamos a ver en otros capítulos más adelante. Pero cómo se está llevando a cabo y lo que estamos viviendo en este tiempo, hermano, es importante. Una de las cosas que hace el enemigo es de hacer milagros. Y en aquel tiempo también se veían milagros diferentes. Los dioses que ellos ponían, que cambiaron, empezaban a hacer milagros. No nomás eso. Nosotros a veces pensamos que los valdenses fueron unos 100 años, 80 años, menos. ¿Sabes cuánto duraron los valdenses? 1000 años. O sea que fue una experiencia de tantas personas que murieron, nacían, volvían, y los jóvenes, cuando estaban muchachos, ellos escondidos, los mandaban a las universidades a aprender. Ellos no se quedaran con que me voy a quedar sin educación, sin saber nada. Ellos eran personas educadas. Los muchachos se les enseñaba desde niños, la verdad. Se les enseñaba desde niños a temer a Dios. Dice que cuando recitaban las palabras de los salmos, todos lloraban. Era un decir, Señor, ayúdanos. Y sentían la presencia de Dios cuando estudiaban la palabra de Dios. Eso es lo más interesante, que su vida personal no la estimaban comparada con la de su maestro, que había sufrido y había muerto por ellos. A mí me recuerda esa manera de educar a los niños, para prepararlos para que ellos dieran el mensaje, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que su madre María lo enseñó a leer las Escrituras. Cómo él, en el tiempo cuando Jesús nació y creció en su casa, cómo María le ayudó y lo enseñó a que versara en las Escrituras. Y como cuando tenía 12 años, dice que fue al templo para platicar con los sacerdotes. Y se dieron cuenta de que él conocía mucho de las Escrituras. Es más, les daba cátedra. Y dicen, ¿y de dónde sabe tanto? Y creció, y cuando dijeron, no fue a ninguna de nuestras escuelas y no estuvo con nosotros, no es hijo de José y de María. Entonces vemos ahora los valdenses, cómo sus madres, cuando nacían, los preparaban para que estuvieran dispuestos a obedecer la palabra y que conocieran al verdadero Dios de las Escrituras. Por eso hay una gran diferencia en la educación que le dan a uno desde pequeño,
para uno agarrar esa enseñanza y conocer ese Dios tan poderoso que no importa lo que pase, podemos ver que Él está en control de todas las cosas, hermano. Sabes que hoy tenemos libertad para hablar. Tenemos libertad para regalar un libro. Tenemos libertad para regalar un folleto. En aquel tiempo estaba difícil. Las personas tenían que ingeniárselas cómo. Tenían que hacer ideas. Tenían que vender cosas raras para que fueran a ellos. Dice que las piedras preciosas que ellos obtenían no se obtenían en cualquier lugar. Y la gente iba a ellos y ellos hacían la oportunidad. Una persona interesaba, le daban un folleto, le daban un pedazo, un trozo de la Biblia, le daban esperanza. Eso pasó por 1000 años. Así es. ¿Nosotros cuánto tiempo tenemos? No sabemos. Y vemos que Dios es justo y tiene algo para nosotros, aun cuando la medianoche esté allí. Vamos a leer Éxodo 12, del 29 al 33. Éxodo 12, del 29 al 33. Y dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón y él y sus siervos y todos sus egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón aquella noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros los hijos de Israel, y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa de echarlos en la tierra, porque decían, todos somos muertos. Aquí se da uno cuenta de que aunque esté en medianoche, Dios puede librarnos. Aunque todo el mundo esté equivocado y nosotros estemos bien y nos veamos muy poquitos, solo los que tenemos la razón, Dios tiene un plan para salvarnos. Y esto pasó a la medianoche. Eso quiere decir mucho de lo que ellos esperaban en su Dios, en nuestro Dios. Amén. Algo una esperanza viva de lo que Él podía hacer. Por eso las lágrimas, por eso el gozo, por eso los cantos, por eso el ir y poner la vida en peligro con tal de dar las buenas nuevas de salvación a cualquier persona que estuviera dispuesto a recibirlas. Sí, vemos en verdad que es un ejemplo para nosotros y nos están advirtiendo de que esto que ellos pasaron en este tiempo que estamos viviendo nos va a servir muchísimo si nos aferramos y seguimos las instrucciones de estos libros que es el conflicto de los siglos. Es un libro tan claro porque nos dice lo que pasó, lo que está pasando y lo que está por suceder. El libro de esta profecía es tan clara que nos abre el entendimiento. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, la estudiamos y estamos seguros de que las cosas que se están cumpliendo en la Biblia, la historia las comprueba. La Biblia es el libro que debemos nosotros de confiar. ¿Para qué? Para estar seguros de que lo que está a punto de acontecer, veamos que nos preparemos. Porque Dios nos da siempre nos da la salida si vamos a enfrentar algo, y nos da también el tiempo para, dice que antes que Él vaya a destruir lo que pasó en Sodoma y Gomorra, lo que pasó en Jerusalén en el año 70, vemos cómo Él advirtió cuando los apóstoles le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Vemos que Dios nos advierte y ahorita nos está advirtiendo que el tiempo está cerca, que es tiempo de prepararnos, que todavía tenemos tiempo para poder acercarnos al Salvador y que nos aferremos. Y este libro nos advierte cómo van a ser los eventos, hermano. Eso es lo más precioso de Dios, que si nosotros nos preocupamos por tener una relación con Dios todos los días, Él nos va a instruir
para que permanezcamos y no tengamos temor, porque hemos visto lo que pasó en el pasado y dice que los verdaderos cristianos, cuando los estaban quemando, dice que morían cantando con un gozo y decían, oye, ¿cómo es posible que les está pasando eso? ¿Y cómo es posible que estén cantando y no sientan temor, hermano? Ni dolor. Ni dolor. Nada. O sea, gloria a Dios. Es otra cosa, que como Juan el Bautista somos llamados a predicar. Zacarías escribió algo acerca de Juan el Bautista en Lucas 1 y hay mucho del 67, 79 al 80, pero dice, para dar luz, o sea, el propósito de Juan el Bautista era para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en los lugares desiertos hasta el día de la manifestación de Israel. Qué interesante. Él se la pasaba en el monte, así como los valdenses estaban en el monte. Ahora hay que notar esto. Cada vez que un valdés se moría, o un cristiano en la ciudad, 10, 20 o 30 personas se interesaban por el cristianismo. Amén. A Satanás no le funcionó eso. ¿Y sabes qué hizo? Se comenzó a infiltrar mejor en la iglesia, a hacer amigos con la iglesia. Dijo, si los mato se van a hacer más. Mejor me voy a meter a la iglesia, a hacerme amigo de ellos, cambiar las imágenes ahora por personajes bíblicos, y empezó a cambiar. Y las fiestas que se celebran en muchas iglesias son fiestas copia de lo que se hacía en el mundo, y ahora las están haciendo cristianas. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a vivir una era muy corta de lo que vivieron los valdenses, pero fuerte, porque Jesús viene pronto. Y como Juan el Bautista necesitamos dar luz en medio de las tinieblas. Amén. Dar luz a gente que necesita oír. Porque Él va a hacer dos cosas y las está haciendo ya. Va a volver la persecución porque ya está cansado de que las iglesias están recibiendo este mensaje y se la va a ir gente. ¿Qué es lo que pasó con Juan el Bautista? Con Lázaro. Lázaro es una evidencia de que Jesús era el poder, el que podía dar vida. ¿Y qué dijeron? Para quitar la evidencia de que hay poder en Jesús, lo vamos a matar. Claro. Ahora, nosotros somos una evidencia de que Jesús vive, que puede transformar vidas. Ojalá que sí, yo creo que sí. Gloria a Dios. Que nosotros podemos cambiar, que Él nos puede cambiar si lo dejamos que Él nos cambie, y que podamos glorificar su nombre en todo lo que hacemos. Qué bonito sería que nosotros en esa forma, la persecución, no sintiéramos nada. Pero a veces le tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo que hablen mal, tenemos miedo de que se burlen, no nos gusta que se rían de nosotros. Pero dice que sí, que bienaventurados, dice, cuando sois vituperados por causa de mi nombre. Esa es promesa. Bienaventurado quiere decir que me va a ir bien, no le hace. Claro. Los valdenses tuvieron una oportunidad. Nosotros también tenemos una. Sí. Y es la misma, de proclamar la luz en medio de las tinieblas. Así es de que, hermanos, siempre que nosotros vayamos a llevar este mensaje, que siempre vaya acompañado del Espíritu Santo. Así como ellos, dice que estaban preparados, las madres desde que nacían, dice que los instruían tan bien que sentían el poder de Dios y los dirigía. Como dijo el hermano, como lo que pasó con Juan el Bautista. Cómo la apostasía en ese tiempo, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando fue introducida, lo mismo que pasó cuando quiso maldecir el pueblo Baal, y que como lo que hablaba era para bendecir. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues introducir la apostasía dentro de la iglesia, como lo que estaba comentando. Yo creo que ese medio o ese método, Satanás le ha funcionado. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Cuánta gente está confundida con la verdadera palabra de Dios? En las iglesias les predican no la verdad completa. Puede ser que se las voltean. Sí, o sea,
dice que parte verdad y parte mentira. ¿Quién es el que engaña siempre? Dicen que es el padre de la mentira, Satanás. Cuando quiso confundir a Jesucristo, cuando Jesús lo llevó en las tentaciones, dice que él le mencionó las escrituras a medias, no completas. Entonces, ahorita vemos cómo por todas las iglesias, cómo están predicando. Y vemos que el tiempo te acercas. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? Llenarnos de la palabra de Dios, así como está escrita. Eso es lo que hicieron los valdenses. La única forma de contrarrestar al enemigo es de no oponerle más a la Biblia, ni quitarle, ni torcer. Fíjate que aquí está un versículo, dice de Mateo 20:27. Dice, si gusta leerlo, Mateo 20:27. Está interesante porque vale la pena que lo leamos, porque es una manera de nosotros también poder entender qué es lo que Jesucristo dijo y que nosotros nos puede servir. 20:27. Voy a leer desde el 25 porque tiene significado. Dice, entonces Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Dice el 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y el 28 lo aclara bien, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios. Qué interesante es de que Él vino a dar, ¿qué? Su vida. Su vida. Y fíjense cómo nosotros deberemos de ser ese ejemplo. Tenemos que dar todo. Nuestra vida no cuenta si estamos fuera de Dios, de Cristo. Dice que el que muera por causa de su nombre, ¿qué es lo que nos dice? Él vivirá. Pero si la pierde por sí, morirá y perderá. Por eso debemos de vivir para trabajar en la obra del Señor. Y Él va a guiarnos y va a prepararnos para que nosotros llevemos el mensaje en este tiempo, porque vienen tiempos donde va a pasar lo mismo que los valdenses, lo mismo que hemos estado estudiando en esta parte de este libro, que es el conflicto de los siglos. O sea, qué importante es prepararnos para cuando venga las dificultades, que no podamos traer una Biblia, que no podamos traer una revista, pero si nos sabemos los textos de memoria y poder introducir en algunas partes como lo hacían los valdenses, yo creo que lo vamos a poder hacer. Pero ¿por qué no hacerlo en este tiempo donde tenemos todavía libertad de abrir la Biblia? Aunque ya en muchos países ya no está permitido hacer eso. ¿Sabes? Otra de las cosas, y la última que voy a mencionar, es que los valdenses perdieron todo, propiedades, casas, en aquel tiempo ranchos, animales, todo lo que tenían lo perdieron. Llegó un tiempo que todos vivían en cuevas. Así es. Y ahí la cueva era su casa. Va a llegar el tiempo cuando aquí mucha gente no se va a querer ir, va a querer seguir en la comodidad, va a decir, ¿cómo me voy a ir allá? Hay promesas de Dios que nos va a sustentar, que nos va a dar lo que necesitemos. Gloria a Dios. Pero si no confiamos, ellos confiaron y dice que tenían suficiente dinero donde estaban. Claro. Tenían suficiente para vivir, tenían suficiente para mandar a la escuela a los muchachos y pagar colegiaturas, tenían todo, pero ellos no estaban mezclados con el mundo. Así es. Y tuvieron que dejar todo. ¿Estaremos dispuestos a dejar todo? Y lo más importante, hermano, fíjese que ellos no quisieron seguir las doctrinas de la iglesia popular. No, no más eso. Les prometían puestos grandes, les prometían muchas cosas con tal de que se quedaran, porque eran personas buenas, pero prefirieron a su maestro que a todo lo que ofrece el mundo. Y dice que no tenían de qué acusarlos, ni de qué, porque eran personas, como dice, gente de respeto, gente muy sincera, y los mataban porque no hicieron y no entraron
en la apostasía de lo que el papado quería que ellos siguieran esas doctrinas. Voy a leer Apocalipsis 22, 12 y 16. Apocalipsis 22, 12 y 16. Y dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. El 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para darnos testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el 20 me gusta, dice: el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Gloria a Sí, Dios. ven, Señor Jesús. Que esta plática que tuvimos, que esto que vimos, el ejemplo de lo que pasó hace siglos atrás, nos haga entender que va a volver a pasar. Que las pruebas que estamos teniendo ahorita no son nada comparadas con lo que va a pasar. Que podemos confiar en Él, que Él nos puede dar la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Que Él nos puede hacer sentir esa anestesia para que no nos haga nada. Y es lo que necesitamos. Si todavía te ofendes, si todavía te duele, no has muerto. Necesitamos morir cada día para Cristo y resucitar en la mañana para una nueva vida. Vamos a orar. Cristo Jesús, que estás en el cielo, que nos ves, gracias por este ejemplo de personas que no les importó posición social, no les importó riquezas, no les importó nada, con tal de estar contigo un día en el reino de los cielos. Gracias, Señor, porque son un ejemplo de personas que pudieron seguir en este mundo, Señor, pero apartarse de él para no contaminarse con el pecado que existe. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias porque tú nos ayudas, Señor, pero también danos la fuerza necesaria, el valor para poder resistir cuando llegue la prueba. Gracias por todo, Señor. Gracias por esta tarde. En Cristo Jesús. Amén. Amén.